Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video tutorial. Le habla su profesor Jesús Mejías. Continuando con nuestra serie de videos y nuestro curso de IT Essential de hardware y software, en el día de hoy trabajaremos lo que es el último capítulo, que es el capítulo número 14, que es el profesional de TI. Inmediatamente concluyamos este curso, comenzaremos a trabajar lo que es el curso de Sistema Operativo 2 o Windows Server. En este caso, tienen un curso prácticamente completo de Windows 10 y Windows 11, pero le voy a traer en el siguiente curso que le voy a subir lo que es Windows Server. Entonces, vámonos con el profesional de TI. Este es un capítulo sencillo y un poco corto. Entonces, vamos con las aptitudes para la comunicación y el profesional de TI. Básicamente, este capítulo lo que trata sobre cómo debe tratar a las demás personas, un profesional del área de tecnología, cómo debe comunicarse y un sinnúmero más de cosas. Aquí tenemos lo primero que son las habilidades de comunicación, resolución de problemas y conducta profesional. Relación entre las habilidades comunicativas y la resolución de problemas. Para llevar a cabo la resolución de problemas en una computadora debe tener los detalles del problema del cliente. La mayoría de las personas que necesitan que les reparen un problema en la PC probablemente estén estresadas. Si establece una comunicación cordial con el cliente, es posible que lo ayude a que se relaje un poco. Si el cliente está relajado, es más probable que pueda proporcionar la información que necesita para determinar el origen del problema. Básicamente, esto es lo que dice de la forma en la que nosotros debemos tratar al cliente. Aunque nosotros tengamos un problema personal o tengamos un problema en la casa, el cliente no tiene que darse cuenta de eso, ni nosotros debemos tratarlo mal por eso tampoco. Entonces es muy importante lo que es una buena comunicación con el cliente cuando nos lleve lo que es su equipo para nosotros reparar, ya que el cliente se va a sentir a gusto conversando contigo y te va a decir cuál es el problema que tiene la computadora para tú poder ayudarlo a resolver. Entonces, acá continuamos con lo que es la relación, seguimos con la relación entre las habilidades comunicativas y la conducta profesional. Si habla con el cliente en persona, este puede ver su lenguaje corporal. Es decir, si usted está molesto y tiene el cliente frente a frente, el cliente se va a dar cuenta. Siempre es bueno tratar al cliente con una cara amistosa, estar sonriendo, entre otras cositas. Dice que si habla con el cliente de manera telefónica, es decir, a través de un call center o dando un soporte técnico a través de teléfono, este cliente puede escuchar su tono de inflexión. Los clientes también pueden darse cuenta si sonríe al hablar con ellos por teléfono. Muchos técnicos de centro de atención telefónica poseen un espejo en el escritorio para ver sus expresiones. Es decir, ellos tienen un espejo al frente y se van a dar cuenta si están molestos, entre otras cositas. Entonces, al hablar con el cliente, como el cliente no lo está viendo físicamente, debemos hablar con un tono de voz agradable, que el cliente no sienta que está molestándonos a nosotros, porque si él no está llamando es para que nosotros le resolvamos un inconveniente o un problema de su equipo. Entonces, lo más recomendable siempre es tratar al cliente con amabilidad, no de que hablándole mal, insultándolo y un sinnúmero más de cosas. Les repito, que tú tengas un problema personal, no lo lleves a tu ámbito laboral, porque el cliente no tiene la culpa de eso. Continuamos con saber, relacionar y comprender. Esto es la forma de trabajar con el cliente. Conocer. Llame a su cliente por su nombre. Pregúntele cómo prefiere que lo llame. Al cliente siempre se siente mejor cuando tú lo llamas por su nombre. Si es, por ejemplo, se llama Jesús, señor Jesús, o ingeniero Jesús, o doctor Jesús. Pero ustedes pueden preguntarle al cliente cómo desea que lo llame. Si quiere que lo llame por su nombre, por su apellido. Hay algunas personas que, dependiendo de la profesión, se le suele llamar por su profesión, por ejemplo, doctor, médico, abogado, enfermero y esas cosas, profesor, y no directamente por su carrera, de que no licenciado ingeniero, sino no por su grado, sino realmente por lo que se está dedicando. Pero usted puede preguntarle al cliente cómo prefiere que lo llame. Por ejemplo, si su cliente es la señora Johnson, pregúntele si quiere que le llame así. Quizás le diga que sí o quizás le diga su nombre de pila o su nombre real. Siempre utilice solo el nombre preferido por el cliente. Tampoco es recomendable que usted se tutee con el cliente, de que decirle mi amor, o amorcito, o cariño, o corazón, porque es un cliente, usted no tiene ningún tipo de relación personal con el cliente. Siempre es bueno tratar al cliente con respeto. En el caso de relacional, cree una conexión de uno,
de uno a uno entre usted y el cliente. Por ejemplo, busque algo que tengan en común, sin brindar demasiada información y sin desviarse tanto del tema del equipo que está reparando. Si hay un perro ladrar durante la llamada y usted tiene perro, pregúntele brevemente sobre el animal. Si ha tenido que llamar a asistencia al cliente por su propia computadora, mencione que sabe lo frustrante que es y que hará todo lo posible para ayudarlo. Siempre muestren un poquito de empatía con el cliente, porque eso les gusta. Y les repito, traten de buscar temas relacionados, porque así se crea lo que es una pequeña conexión entre usted y el cliente. En el caso de comprender, determine el nivel de conocimiento del cliente sobre la computadora para comunicarse mejor. Hay clientes que saben más de la computadora que básicamente el mismo soporte que lo está ayudando o el mismo profesional de TI. Entonces, dependiendo del conocimiento del cliente, usted va a saber, perdón, dependiendo del conocimiento del cliente, usted va a saber si le puede hablar técnicamente y decirle, mira, el software tiene tal problema, o su disco duro, o la memoria. ¿Por qué? Porque el cliente tiene conocimiento técnico y lo puede comprender mejor. Pero si es un cliente que no tiene ni la más mínima idea de lo que usted está hablando, trate de buscar palabras que el cliente pueda comprender y no decirle palabras técnicas porque al final no lo va a entender. Por ejemplo, un cliente principalmente con las computadoras probablemente no conozca toda la jerga que usted usa en todos los días, por lo cual debe utilizar las palabras más comunes que se le ocurran para describir la situación. Un cliente con más experiencia probablemente conozca parte de la jerga que usted utiliza. Ahí usted se va a dar cuenta si el cliente sabe o no sabe del área. Una escucha lo que es activa. Permítale al cliente que le cuente toda la historia del problema. Durante el tiempo que el cliente le explique el problema, interrumpa ocasionalmente con alguna pequeña palabra o frase como entiendo o sí, comprendo y otras palabras que ustedes puedan utilizar. No debe interrumpir al cliente para hacerle una pregunta o para afirmar algo. Escuche primero atentamente cuando el cliente habla y deje que termine la idea y luego ahí usted puede hablar. Una pregunta abierta por lo general implica información sobre lo que estaba haciendo el cliente, lo que intentaba hacer y por qué se frustra. Es decir, lo que estaba haciendo con la computadora cuando tuvo el fallo, entre otras cositas. Después de escuchar al cliente, explicar la totalidad del problema, resuma lo que éste le acaba de decir. Es decir, el cliente le dice, mira que yo estaba haciendo esto y la computadora se me apagó, que me pasó esto, entonces usted agarra y le resume lo que él le dijo. Bueno, según lo que usted me comentó, en su computadora usted estaba haciendo esto, le pasó tal problema, y ahí usted puede también decir, bueno, yo, según el diagnóstico y lo que usted me acaba de decir, yo pienso que puede tener tal y tal información. Y así usted ir explicándole al cliente sobre lo que usted cree que pueda tener el equipo. Las preguntas adicionales deben ser preguntas cerradas, con un objetivo claro y basadas en la información obtenida. Las preguntas cerradas se deben enfocar en obtener información específica. El cliente debe poder responder una pregunta cerrada con un sí o un simple no, o con una respuesta fáctica como Windows 10. Acá tenemos lo que es el uso del comportamiento profesional con el cliente. Cuando se habla del trato a los clientes, a veces es más fácil explicar lo que no se debe hacer. En la lista incluida a continuación se describe lo que no se debe hacer o no se debe realizar al hablar con un cliente. No minimice los problemas, no se ponga a decirle al cliente, no, que eso es una cosita, porque el cliente se va a sentir mal. No utilice jerga, abreviaturas, siglas ni lenguaje popular de que lo que, entre otras palabras. No demuestre una actitud negativa ni utilice un tono de voz negativo. Decirle, bueno, esa computadora ya no sirve, solo hay que tirarla de un tercer o un segundo piso, mejor cómprese otra, porque el cliente no quiere que usted lo desmotive o le diga que su computadora no sirve. El cliente lo que quiere es que usted le ayude a resolver el inconveniente. No discuta con los clientes ni se ponga a la defensiva. Es cierto que hay unos cuantos clientes que son medio incómodos y que siempre tratan de tener la razón, entonces quieren ofenderte y otras cosas. Trate de desviar el tema y no ponerse a discutir con él, porque al final el que va a perder es usted. No haga comentarios que sean de considerados desde el punto de vista cultural. No divulgue ninguna experiencia con los clientes en los medios sociales. No se ponga a acabar a los clientes en redes sociales. De que no, yo tuve un cliente que me hizo esto y esto. Porque aunque usted no diga el nombre directamente, el cliente cuando ve el comentario se va a sentir identificado y va a hablar mal de usted con los demás clientes. Yo soy de los que dice, un cliente bueno te lleva un nuevo cliente. Un cliente
descontento, te quita 10 clientes. No sea sentencioso ni ofenda o insulte al cliente. Evite distraerse y no interrumpa a los clientes cuando hablan. Si el cliente está hablando, no se ponga a chatear. Si el cliente está hablando, no se ponga a mirar para otro lado. Mientras no tome llamadas personales mientras habla con el cliente, porque el cliente siente que usted no le está prestando atención y que no es importante para usted. Usted se olvida de todo el mundo y solamente atienda a su cliente. Mientras habla con clientes, no dialogue con compañeros de trabajo sobre temas que no sean relacionados con el problema. Por ejemplo, si usted tiene el cliente presencial y el cliente le está haciendo una pregunta sobre un tema y usted sí puede hablar con sus compañeros sobre ese tema y decirle, mira, a este cliente le pasa tal y tal cosa. Según tú me estuviste comentando, a ti te pasó lo mismo. Y ahí, si es tema relacionado con el problema del cliente, tú puedes consultarlo con tus compañeros, pero no ponerte a hablar otros temas. Evite poner llamadas en espera de forma bruta. Esto es si es de manera, vamos a decir, telefónica. Es bueno que el cliente siempre sienta que usted está ahí con él. Por eso es que ustedes ven que cuando lo llaman o llaman al departamento de servicio al cliente de manera telefónica, te dicen cada 15, 20, 30 segundos, aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. Aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. Eso es para que el cliente sienta que efectivamente usted lo está atendiendo. No transfiere una llamada sin explicarle el propósito de la transferencia y sin el consentimiento del cliente. Es decir, si usted va a transferir al cliente a otro departamento que no es el suyo, usted le dice al cliente, disculpe, lo voy a transferir al departamento correspondiente que es el que le va a dar asistencia. Y así sucesivamente. No haga comentarios negativos del cliente a otro técnico. Lo mismo que estuvimos hablando sobre el tema de las redes sociales. Consejo para la espera y la transferencia. ¿Cómo poner en la espera la llamada de un cliente? Lo que debe hacer, dejar que el cliente termine de explicar el problema, decir que debe poner su llamada en espera y explicar por qué, pedir permiso al cliente para poner la llamada en espera. Cuando el cliente acepte, agradezca y explíquele que espere regresar en solo 2 minutos, explique lo que hará en ese tiempo. Si luego de poner la llamada en espera demora más tiempo, envolver al cliente que lo estaba esperando, retornar rápidamente la llamada para explicar la situación. Agradezca siempre al cliente por su paciencia mientras trabaja para solucionar el problema. ¿Qué no se debe hacer? Interrumpir al cliente, poner al cliente en espera sin alguna explicación, poner a un cliente en espera sin su consentimiento y suponer que su tiempo es más valioso que el tiempo del cliente. Y para transferir una llamada, lo que se debe hacer es dejar al cliente termine de explicar, decir que debe transferir al departamento correspondiente, decirle al cliente el nombre y número de la persona a la que se comunicará en caso de que se caiga de la llamada. Pero si ustedes ven que cuando usted le llama, le dicen en otra ocasión, usted puede marcar a tal número con la extensión tal y tal. Pedir permiso al cliente para transferir la llamada. Cuando el cliente acepta, agradece y comienza la transferencia. Informar al técnico que recibirá su nombre, el número de ticket y el nombre del cliente para que éste lo pueda ayudar. Lo que no se debe hacer, lo mismo que comentamos anteriormente, interrumpir al cliente, entre otras cositas. ¿Cómo mantener al cliente concentrado y no se distraiga? Utilice el lenguaje correcto, sea claro y evite el lenguaje técnico que el cliente podría no entender, lo mismo que estuvimos hablando. Escuche y haga preguntas. Escuche cuidadosamente al cliente y deje que hable. Utilice preguntas abiertas y cerradas para conocer los detalles sobre el problema del cliente. Proporcione comentarios, hágale saber al cliente que comprende el problema y genere una conversación agradable. Continuamos acá. Acá tenemos lo que son diferentes videos. Ustedes pueden visualizarlo en la plataforma. De todos modos, lo van a tener acá en la descripción. Acá tenemos la descripción general de la documentación. Entre los propósitos de la documentación se incluyen lo siguiente. Proporcionar descripciones sobre cómo funcionan los productos, el software y el hardware mediante el uso de diagramas, descripciones, páginas manuales y artículos de base de conocimiento. Estandarizar procedimientos y prácticas para que puedan repetirse con precisión en el futuro. Establecer reglas y restricciones sobre el uso de los activos de la organización o empresa, incluidas las políticas de uso aceptable del Internet, la red, la computadora, entre otros. Reducir la confusión y los errores, lo que ahorra tiempo y recursos. Cumplir las regulaciones gubernamentales o del sector y capacitar a nuevos empleados. Básicamente esta es la documentación que deben entregarte a la empresa. Y también es bueno documentar todo lo que tú haces con el cliente.
porque en dado caso de que te envuelva otro cliente con el mismo problema, si lo va a atender otro soporte, otro técnico, puede resolverle sin ningún inconveniente porque ya con la documentación él se va a dar cuenta de todo. Acá tenemos lo que son algunas documentaciones, las políticas de uso aceptable, políticas de seguridad, políticas de cumplimiento normativo, políticas y procedimientos de recuperación, entre otras. Acá tenemos los documentos de apoyo, documentos del usuario. En el del apoyo tenemos solicitudes de usuario, de cambio, actualizaciones o nuevos servicios, diseño del software y requisitos funcionales, formulario de administración de cambio, formularios de pruebas, documentación del usuario, características, funciones, funcionamiento, etc. Acá tenemos los requisitos del cumplimiento reglamentario. Las regulaciones federales, estatales, locales y de sector pueden tener requisitos de documentación más allá de lo que suelen estar documentados en los registros de las empresas. Las políticas regulatorias y de cumplimiento a menudo especifican qué datos deben recopilarse y cuánto tiempo se les debe conservar. Algunas de las regulaciones pueden tener implicaciones en los procesos y procedimientos internos de las empresas. Algunas reglamentaciones requieren que se lleven, vamos a decir, registros exhaustivos sobre cómo acceder los datos y cómo se utilizan. Acá tenemos lo que es un proceso de control de cambios, el nombre del proyecto, la fecha, gerente del proyecto, el técnico, las partes interesadas, la fecha de inicio, la fecha de finalización, el cambio propuesta, la finalidad, el análisis de riesgo, la contingencia o recuperación, el plan para el cambio y un sinnúmero más de cosas que pueden visualizar en pantalla. Acá tenemos la descripción general de la recuperación tras un desastre. Esto es sumamente importante porque después de cualquier tipo de desastre, es bueno tener un plan de recuperación y que no nos caiga así de la nada y nosotros no tengamos, vamos a decir, un backup. Dice un plan de recuperación de desastre es un documento exhaustivo que describe cómo restaurar el funcionamiento en forma rápida y mantener las funciones críticas del Departamento de Tecnología funcionando durante un desastre o luego de que se produzca este. El plan de recuperación de un desastre o de los desastres puede incluir información tal como las ubicaciones fuera del lugar de trabajo o dónde se pueden llevar los servicios, la información sobre cómo cambiar dispositivos de red y servidores, así como también las opciones de conectividad o respaldo. Inclusive, puede que algunos servicios necesiten estar disponibles durante el desastre a fin de proporcionar información al personal de tecnología y actualizaciones a otros miembros de la empresa. Entre los servicios que podían ser necesarios durante un desastre es o inmediatamente después se incluyen los siguientes: servicios web y conectividad a Internet, almacenes de datos y archivos de respaldo, directorio y servicios de autenticación, servidores de aplicaciones y bases de datos, teléfono, correo electrónico y otros servicios. Esos son básicamente los servicios que nosotros necesitamos durante y después del desastre. Por eso siempre es importante contar con un backup o una copia de seguridad, porque así cualquier tipo de inconveniente que tengamos, nosotros podemos recuperar lo que es ese backup. Acá continuamos con la prevención de tiempo de inactividad y pérdida de datos luego del desastre. Una copia de respaldo en las nubes. Es importante siempre tener una copia de respaldo en las nubes y copias locales. ¿Por qué es importante siempre tener en la nube en copias locales? Yo soy de la persona que dice, todos los huevos no se pueden poner en la misma canasta. En dado caso, si tú tienes la copia de manera, vamos a decir, local, se te puede dañar el equipo, se te puede perder, te lo pueden robar, pero si tú la tienes en la nube, la puedes recuperar de manera más fácil. Pero si en dado caso te falla la red y tú no puedes restaurar la copia de las nubes, puedes hacerlo con la copia de respaldo. Aquí te da una de las ventajas. También yo digo que no es bueno tener la copia de seguridad en el mismo lugar o la misma ubicación de donde se está realizando, por lo antes mencionado. En el caso de la ventaja de la copia de respaldo en las nubes, dice confiabilidad. Denme un momento. Entonces, continuamos. Dice que en el caso de las ventajas, dice confiabilidad. Los proveedores de las nubes utilizan tecnología más reciente y pueden ofrecer otros servicios relacionados, como la comprensión y el cifrado. Escalabilidad.
las copias de respaldo en las nubes se escalan fácilmente, por lo que una empresa no debe preocuparse por no tener la capacidad de almacenamiento ni los medios si los archivos de datos aumentan de tamaño. Y en el caso de la accesibilidad, los archivos de respaldo en la nube están disponibles en cualquier momento. Solamente necesita una conexión a Internet. Acá tenemos con la copia de respaldo locales, que control de local de donde residen los archivos de datos y quién tiene acceso a ellos. Accesibilidad en caso de que un desastre que afecte la conectividad de la red, es posible que los medios de respaldo almacenados localmente sean más accesibles. Lo mismo que le estaba mencionando. Continuamos. Acá tenemos los elementos de un plan de recuperación tras un desastre. Existen 5 etapas principales para crear e implementar un plan de recuperación. La etapa uno, tenemos las estrategias para la recuperación del diseño de la red. Deme un momento. Entonces tenemos lo que es el inventario y documentación, tenemos lo que es la verificación, tenemos la aprobación e implementación y tenemos lo que es la revisión. Acá tenemos lo que son las consideraciones éticas y legales en el Departamento de Tecnología. Tenemos primero, respete a los clientes, así como su propiedad. La PC y los monitores son propiedad, pero también se considera propiedad a la información o a los datos a lo que posiblemente se pueda acceder, por ejemplo, correo electrónico, lista de teléfonos, contactos, registros o datos de la PC, copias impresas de archivo, entre otros. Esto se refiere que no es ético que ustedes se pongan a estar visualizando información del cliente, sea en la computadora o en los celulares. Siempre respete esos datos. Porque en dado caso que se le pierda una información o que una información de esa se filtre a otro lugar, el cliente va a saber que fue usted y lo va a acusar a usted directamente. Entonces, si el cliente está teniendo la confianza en usted de llevar su equipo para que usted pueda verificarlo, no se ponga a revisar la información personal del cliente. Y un consejo para los clientes siempre, cuando usted vaya a llevar un equipo, aunque no sabemos cuando el equipo vaya a dar un fallo, pero tenga su equipo, por ejemplo, la información tan confidencial, trate de tenerla en otro lugar, así que cuando o cifrada con una contraseña, así usted no va a tener miedo de que le puedan robar cualquier tipo de información. En el caso de la información de identificación personal, tenemos que, ejemplo de la información de identificación personal, tenemos que no están limitados a nombres como nombre completo, nombre de soltería, nombre de soltero de la madre, número de identificación personales como los números de seguro social. Básicamente, estas son algunas informaciones que nosotros necesitamos tener del cliente y otras cositas ahí que no es tan importante. En el caso de la industria, la tarjeta de pago, la información de la industria de tarjeta de pago se considera información personal que debe protegerse, lo que es el número de la tarjeta, lo que es el CVV, lo que es la fecha de expiración y todas esas cositas que usted debe respetar y no debe robarse la información de estos clientes. En el caso de la información confidencial sobre la salud, la información confidencial sobre la salud es otra forma que debe protegerse. Las PHI incluyen nombres de pacientes, direcciones, fecha de visita, número de teléfono. Aquí te menciona toda la información que debe protegerse y que no debe filtrarse ni robarse al cliente. Acá continuamos con las consideraciones legales en el departamento. Dice que las leyes en los diferentes países y jurisdicciones legales varían, pero por lo general acciones como las que se describen a continuación se consideran ilegales. No se permite modificar las configuraciones del hardware o software del sistema sin el consentimiento del cliente. Si usted va a cambiar una memoria RAM, indíquele al cliente por qué usted la va a cambiar y cuál le va a poner. Y le puede preguntar que cuál memoria, si el cliente está de acuerdo con eso, que le recomiende una. Por ejemplo, si usted le va a poner una de 8, el cliente le puede decir, no, póngale una de 16. Y usted, en base a su experiencia, usted le dice si la computadora la soporta o no. No se permite acceder a las cuentas, los archivos privados o la mensajería electrónica del cliente. Lo mismo que le mencioné anteriormente. No se permite instalar o compartir contenido digital del cliente sin antes la previa autorización de este. Y aunque te dé la autorización, no es recomendable tampoco. No se permite utilizar los recursos del departamento de la empresa con un cliente para fines comerciales. No se permite facilitar los recursos de un cliente a usuario no autorizado.
no se permite utilizar intencionalmente los recursos de la empresa y no se permite compartir información confidencial del cliente. Lo mismo que estuvimos hablando. En el caso de la licencia, es ilegal utilizar el software con licencia sin la licencia correspondiente. Entonces, es ilegal, repito, utilizar el software con licencia o sin la licencia correspondiente. Es decir, que es importante que todo uno de los software, cada uno de los software que nosotros utilicemos, tengan su respectiva licencia. No que usted se pongan a craquearlo, porque una empresa puede ser demandada si está utilizando programas sin licencia, por ejemplo, de Microsoft. Puede demandar a cualquier empresa. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. En el caso de la informática forense, en el transcurso de una investigación criminal, es posible que se necesite recopilar y analizar la información y analizar datos de sistemas de computación, redes, comunicaciones inalámbricas y dispositivos de almacenamiento. El acto de recopilar y analizar datos para este propósito se le conoce como, y para este propósito se denomina informática forense. El proceso de informática forense abarca tanto las leyes de TI como las leyes específicas. Incluso ya existen carreras como ingeniería informática forense o como maestría en el área de informática forense. Es un área muy chula. Aquí te menciona lo que son los datos recopilados de informática forense. Durante el procedimiento de informática forense se recopilan dos tipos de datos. Los datos persistentes. Los datos persistentes se almacenan en una unidad local, como un disco duro interno o externo, o una unidad óptica. Estos datos se conservan cuando se apaga la computadora. Y los datos volátiles, como la RAM, la caché y los registros, contienen datos volátiles. Los datos en tránsito entre un medio de almacenamiento y una CPU también son datos volátiles. Si esta información, si está informando actividades ilegales o forma parte de un equipo de respuesta a incidentes, es importante saber capturar estos datos. Aquí te menciona de cómo el Departamento de Informática Forense puede, vamos a decir, encontrar la información en su equipo. En el caso de los derechos informáticos, esto es un término que se utiliza para describir las leyes internacionales, regionales, nacionales y estatales que afectan a los profesionales de seguridad informática. Los profesionales de TI deben estar al tanto de derecho informático para poder entender su responsabilidad y cómo se relaciona con los delitos informáticos. El derecho informático describe las circunstancias en las que se pueden recopilar los datos, evidencias de una computadora, entre otras cositas. Acá tenemos la primera respuesta. Este término se utiliza para describir los procedimientos oficiales que se llevan a cabo aquellas personas capacitadas para recopilar las evidencias. Las tareas administrativas de rutina pueden afectar los procesos. Es posible que sea usted quien descubra la actividad ilegal en una computadora o una red. No apague la computadora. Los datos volátiles sobre el estado actual de la PC pueden contener lo que es información, programas que se estén ejecutando y por ahí tú puedes recuperar la información. En el caso de la documentación, si detecta una actividad ilegal en una computadora o una red en la que está trabajando, como mínimo documente lo siguiente: razón inicial por la que accede a la PC, hora y fecha, periféricos conectados a la computadora, todas las conexiones de red, área física en la que se encuentra, material ilegal que se encontró, actividad ilegal y procedimientos que se ejecutaron en la computadora. En el caso de la cadena de custodia, para probar la cadena de custodia, los equipos de primera respuesta siguen procedimientos de registros. Denme un momento. Entonces, disculpen, continuamos. Además, estos procedimientos evita que se altere la evidencia y de esta forma se asegura su integridad. Incorpore procedimientos de informática forense en su enfoque para la seguridad de la PC y la red. Así logrará asegurar la integridad de los datos. Estos procedimientos le ayudarán a capturar los datos necesarios en caso de que se produzca una infracción en la red. Asegurar la viabilidad y la integridad de los datos capturados lo ayuda a, disculpen, asegurar la viabilidad y la integridad de los datos capturados lo ayuda a acusar al intruso. Continuando con los temas, aquí técnicos de centro de atención telefónica o call center.
Dice que un entorno de centro de llamadas está organizado y es profesional. Los clientes llaman para obtener ayuda en relación a las computadoras. El flujo de trabajo de un centro de atención telefónico o call center, como se le conoce en nuestro país, comienza con llamadas de clientes que se muestran en un marcador de llamadas. Los técnicos de nivel 1 responden estas llamadas en el orden que ésta entra. El problema se escala a un técnico de nivel 2 si el técnico de nivel 1 no lo puede resolver. El técnico debe brindarle el nivel de soporte que se describe en el acuerdo. Básicamente, todo lo que se refiere, el primer departamento que realiza lo que es el filtro es el departamento de servicio al cliente. El departamento de servicio al cliente atiende la llamada, el cliente se expresa y le plantea cuál es la problemática o el inconveniente que tiene. Y ahí entonces el departamento de servicio al cliente decide a qué departamento es que corresponde. Si corresponde al departamento de finanzas, corresponde a soporte técnico y un sinnúmero más de cosas. En nuestro país hay muchísimos call centers, tanto del área de venta, de servicio, como el área de soporte, entre otros. Acá tenemos otra cosa que dice que las computadoras de los centros de atención telefónica tienen soporte de software que los técnicos utilizan para administrar muchas de sus funciones. Básicamente, esta computadora lo único que tienen son la herramienta que ellos van a utilizar para dar el soporte y donde realizan lo que son las llamadas. Aquí ellos registran el registro y seguimiento de incidentes, registro de información de contacto, investigación de información del producto, ejecución de utilidades y un sinnúmero más de cosas. Acá tenemos la responsabilidad del técnico de nivel 1, que era lo que le estaba mostrando antes, diciendo y mostrando anteriormente. ¿Cuál es el fabricante y modelo de la computadora? Que si el sistema operativo, qué sistema operativo utiliza la computadora, si la computadora está enchuflada, la computadora está en una red, si es así, en una conexión inalámbrica o alámbrica, se instalan actualizaciones, la descripción del problema. Básicamente ese es el filtro. Él es el que se encarga de verificar todo esto y también de registrarlo en lo que es la plataforma. ¿Para qué? Para que cuando le pase al técnico de nivel 2 ya este tenga una idea de lo que va a realizar, aunque él le va a realizar las preguntas nuevamente al técnico. Entonces, acá tenemos lo que son los scripts. Tenemos que un script, acá un script es un archivo de texto simple escrito en el lenguaje de secuencias de comandos para automatizar los procesos y las tareas en diversos sistemas operativos. Se puede utilizar un archivo script para automatizar el proceso de realizar una copia de respaldo de los datos de un cliente o ejecutar una lista de diagnósticos estándar en una computadora dañada. El archivo de script puede ahorrarle al técnico mucho tiempo, especialmente cuando se debe realizar las mismas tareas en muchas computadoras diferentes. También debe poder identificar los diferentes tipos de archivos de script porque un archivo de script puede estar causando un problema. Aquí en la descripción de este video le voy a dejar varios scripts básicos en Windows. Básicamente le tengo algunos como cómo apagar la computadora, cómo abrir el CMD, entre otras cositas que te ayudan a simplificar lo que es el trabajo. En la mayoría de las empresas se utilizan mucho los scripts porque te ahorran básicamente realizar cada uno de esos procesos. Aquí ven algunos scripts, aquí tenemos algunos bin o bash, que lo que le voy a dejar son .bat, son muy sencillos. Acá tenemos los lenguajes de script, tenemos el PowerShell, el JavaScript, Python, entre otros. Acá tenemos los comandos de script básicos, tenemos el D, el LCD, Mecadil, D y Copy, que son básicamente los que ustedes, la mayoría utilizan, que ya también lo utilizamos en el capítulo de Linux, que lo tienen ahí más abajo. Ahí tienen algunos que ustedes lo pueden ver en el capítulo anterior. Pues nada, chicos, ya terminamos ese capítulo y terminamos nuestro curso. Muchas gracias a todos los que disfrutaron de este curso, de los 14 capítulos de IT Esencia, de Hardware y Software. Recuerden que el próximo capítulo sería el de Windows Server. Vamos a aprender de todo ahí en Windows Server. Van a salir dominando por lo menos un 80% de lo que es este sistema operativo. Pues nada, chicos, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, activar la campana y dejarme en los comentarios cuáles otros videos o cursos quieren que les realice. Pasen feliz resto del día y muchas gracias por su atención.